Buenas tardes, estimados estudiantes. En el tema anterior vimos la importancia de que el mercado laboral funcione de manera adecuada para evitar desequilibrios. Hoy vamos a entender la importancia de las políticas de empleo que deben implementar los gobiernos para lograr este adecuado funcionamiento del mercado laboral. Empezamos haciendo referencia a un concepto de lo que es políticas de empleo, medidas que tienen como objetivo el logro de un funcionamiento eficiente del mercado de trabajo y la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. Aquí vamos a hacer una pequeña introducción sobre el tema a tratar. El desempleo se presenta como un desequilibrio del mercado de trabajo que se perpetúa en el tiempo. Además, se ha visto como en muchos países ha ido creciendo de manera progresiva y constante en el tiempo, haciendo que su solución sea difícil y requiera tiempo. El paro se manifiesta como uno de los grandes desajustes estructurales que padecen la mayoría de los países, recordando que el paro es aquel fenómeno que se da cuando las personas eh, en estado o en edad de trabajar quieren hacerlo, pero no encuentran un empleo para realizarlo. Por este motivo, la preocupación por entender las causas que originan el paro y buscar una solución ha sido una constante en el diseño que explica la importancia del diseño de políticas de empleo que permitan solventar o al menos suavizar los efectos negativos del paro. Se denominan políticas de empleo a todas aquellas medidas que tienen como objetivo el logro de un funcionamiento eficiente del mercado de trabajo y la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. Su finalidad última es la creación de empleo y la reducción de las tasas de paro. Con este propósito, los gobiernos diseñan e instrumentan toda una serie de medidas con las que animan la creación de empleo, paliar los posibles desajustes de la oferta de trabajo y mejorar el propio funcionamiento del mercado de trabajo. Aquí tenemos más extenso lo que constituye la conceptualización de políticas de empleo. Aquí vamos a ver las clases de políticas de empleo que se dan. Dentro de las políticas de empleo cabe diferenciar entre dos grandes grupos. Tenemos por un lado las políticas macroeconómicas, diseñadas para paliar problemas de insuficiencia de la demanda agregada, dado que la demanda de factor trabajo es una demanda derivada de la demanda de bienes y servicios. Si el nivel de demanda agregada no es capaz de generar un volumen de empleo suficiente, será necesario poner en marcha medidas que supongan un incentivo a esta demanda para posibilitar la creación de fuentes de trabajo. En definitiva, se trata de aplicar medidas típicamente keynesianas de estímulo de la demanda agregada a través del aumento del gasto público. Recuerden, como habíamos revisado la semana anterior, si las empresas venden más, de hecho que requieren producir más y para ello requieren contratar mano de obra. Ahora bien, las medidas de incentivo de la demanda agregada han de tener un carácter selectivo, de tal forma que impulsen claramente aquellos bienes y servicios intensivos en la utilización de factor trabajo. Entre las posibles políticas macroeconómicas de este tipo cabe mencionar las subvenciones a la inversión en ciertos sectores, las subvenciones a determinadas empresas que mantengan o eleven el número de trabajadores, las bonificaciones a las cotizaciones empresariales y en general incentivos de cualquier tipo para impulsar la demanda de bienes y servicios cuya producción sea intensiva en la utilización de factor trabajo. Aquí tenemos el otro tipo o clase de políticas de empleo, que básicamente se repite su término, políticas de empleo. ¿En qué consiste? Su objetivo es subsanar desajustes y deficiencias en el mercado de trabajo. Las políticas de empleo se dividen a su vez en dos tipos. Por un lado, las referidas a la modificación de los elementos normativos e institucionales del mercado de trabajo y por otro, las denominadas políticas activas del mercado de trabajo. Tenemos A. Políticas referidas a elementos normativos e institucionales del mercado de trabajo. El paro se explica, al menos en parte, por la existencia de ciertos desajustes de carácter estructural, entre ellos los debidos a elementos institucionales que distorsionan el buen funcionamiento del mercado de trabajo, aunque está plenamente admitida la existencia de un marco regulador para el mercado de trabajo.
Este no debe introducir ineficiencias. En este sentido, destacamos 5 grandes factores que pueden incidir en la marcha del mercado laboral. Primero, elementos que influyen en la fijación de los salarios, como pueden ser la estructura de la negociación colectiva, la existencia de un salario mínimo y la indiciación salarial, basada en el crecimiento del índice de precios. Segundo, elementos que influyen en las relaciones laborales, entre los que destacan la normativa existente en cuanto a modalidades de contratación, los costes y normas de despido, y la movilidad, tanto funcional como geográfica, del factor trabajo. Tercero, elementos que influyen en el proceso de búsqueda de empleo. El elemento fundamental que puede suponer un desincentivo al proceso de búsqueda de empleo del trabajador en el paro es el diseño de los subsidios de desempleo, en especial lo que se refiere a la duración y cuantía del mismo. Cuarto, elementos que influyen en la organización del tiempo de trabajo. Una forma de reducir el paro puede consistir en el reparto del trabajo existente a través de medidas tales como el fomento de la jubilación anticipada, la reducción de la jornada de trabajo, la limitación de la realización de horas extraordinarias y del pluriempleo. Y como quinto, elementos que influyen en la información disponible acerca del mercado de trabajo. El funcionamiento de las oficinas de empleo contribuye sobremanera para que la oferta y la demanda de trabajo puedan ponerse en contacto y el puesto de trabajo vacante sea cubierto por un trabajador en paro. Se trata, por tanto, de un elemento institucional determinante en la eficacia del funcionamiento del mercado de trabajo. Algunos países han admitido la intermediación de agencias privadas de colocación. Ahora vamos a ver el punto B, con respecto a políticas activas del mercado de trabajo. ¿Qué son estas? Son todas aquellas encaminadas a elevar las posibilidades de que los parados puedan encontrar un empleo, aunque tradicionalmente la política de mercado de trabajo ha tenido un carácter pasivo, con instrumentos diseñados para proporcionar una renta a los trabajadores en paro. A medida que se ha visto el carácter estructural del desempleo, se han ido poniendo en marcha otro tipo de medidas dirigidas a mejorar la cualificación de los trabajadores y en general a corregir las deficiencias en el funcionamiento del mercado de trabajo. Dentro de este grupo de políticas activas se incluyen todas las acciones dirigidas a elevar el nivel de formación de los trabajadores para adaptarlo a las necesidades del mercado y el reciclaje de los mismos, a facilitar la movilidad del factor trabajo, a mejorar la intermediación del mercado de trabajo, así como los incentivos a la contratación y creación de empleo. A continuación, voy a visualizar un video donde se explica de manera bastante interesante cuáles son los efectos que tienen las políticas de empleo implementadas por los gobiernos. Automatización, informalidad, globalización. El futuro del trabajo ofrece cada vez más desafíos para uno de los objetivos más importantes de cualquier sociedad: generar empleo estable y de calidad. Los gobiernos gastan dinero, tiempo y recursos en implementar políticas laborales de todo tipo, entrenamientos de trabajadores, asistencia en la búsqueda de empleo, o beneficios a empresas y empleados que inician una relación laboral. Sin embargo, cuentan con poca evidencia que los oriente en el diseño de políticas efectivas y responda a la pregunta clave: ¿qué funciona y qué no funciona? En los últimos 15 años, se desarrollaron muchas evaluaciones de políticas laborales en todo el mundo para identificar su impacto en el empleo, el salario y la productividad. Sin embargo, los diseños, las implementaciones, los resultados y los costos asociados a cada una de las intervenciones suelen ser muy distintos. Por ejemplo, los entrenamientos laborales pueden diferir en su duración, incluir o no una pasantía, contar con la participación del sector privado o complementar la capacitación con una formación en habilidades blandas. Además, el contexto de estas políticas y sus efectos sobre distintos grupos sociales presentan importantes diferencias. La iniciativa del CEPE es un análisis sistemático y exhaustivo de más de 100 evaluaciones de impacto de alta rigurosidad realizadas en todo el planeta. Además, constituye una base de datos pública que resume las características fundamentales de la implementación de las políticas
y sus impactos sobre cada grupo social. Esta base de datos está a disposición de investigadores académicos y decisores de política para su uso y su permanente actualización con nuevos programas y evaluaciones. ¿Qué funciona? Ofrece evidencia científica sistematizada para diseñar políticas públicas de calidad e ilustra cómo una misma idea puede tener resultados distintos según el contexto y su implementación. Una mala política pública derrocha recursos. Una buena política pública mejora nuestra sociedad. A continuación, voy a proceder a compartir el, la página del Ministerio de Trabajo, donde se encuentra la Política Nacional de Empleo implementada por el actual gobierno con fecha 3 de enero de 2018. Lo importante es que al hacer el análisis de esto, ustedes puedan establecer qué políticas son las que ha implementado el gobierno en nuestro país. Como parte de la dinamización de la economía del país, desde 3 de enero de 2018, el primer mandatario Lenín Moreno realizará el lanzamiento oficial de la Política Nacional de Empleo, normativa que promoverá las oportunidades laborales y reducirá el índice de desempleo, subempleo e informalidad en el país. En este marco, el Ministerio de Trabajo ha propuesto 7 nuevas modalidades contractuales que permiten regularizar a los sectores turístico, agrícola, acuícola, floricultor, ganadero, construcción, plan casa para todos y artístico. Con esto, más de 250,000 empleadores reducirán sus costos de operación y formalizarán al empleo requerido. Las herramientas buscan generar impacto social productivo e incremento salarial a través de la adaptabilidad de necesidades de empleadores y trabajadores en cada negocio, lo que fomentará que más de 236,000 trabajadores accedan a un contrato formal con todos los beneficios de ley. Otra iniciativa es el contrato juvenil, que se centra en la inserción laboral de 60,000 jóvenes de entre 18 a 26 años hasta el 2021. En este contrato, el Estado entregará a más de 250,000 empleadores un incentivo tributario para la contratación de pasantes a mitad de costo en el mercado laboral, mismo que aportará directamente a la reactivación económica del Ecuador. El contrato juvenil prioriza sectores de agricultura 24%, comercio 20%, manufactura 13% y construcción 9%, los cuales aportarán con el 66% de empleo juvenil. La selección se realizará de acuerdo a la nominación de grupos de atención prioritaria, sector rural, ingresos familiares y nivel de trabajo. Estas medidas disminuirán en 3,45% el desempleo juvenil, lo que permitirá llegar al 2021 a una tasa de 6,98%. Como parte de esta política, se fortalece el proyecto Mi Primer Empleo, que incorporará a jóvenes egresados, a estudiantes del último año de instituciones de educación superior, a su primera experiencia de empleo. El objetivo es vincular al mercado laboral a 23,507 jóvenes al año, 22,087 en el sector privado y 1,420 al sector público. La política de empleo forma parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que garantice el acceso al trabajo digno, seguridad social e igualdad de oportunidades de los ecuatorianos. Agradecemos por su atención al tema tratado.